Y luego tenemos estos diferentes grupos. Ahora, antes de continuar aquí, justo el taller, ya para terminar, falta poquito ya. El taller de la próxima semana y valiendo puntito va a ser el siguiente, ¿no? En la naturaleza hay muchas sustancias mutagénicas, ¿vale? Algunas han sido, es más, incluidas dentro de productos alimentarios, ¿no? Pero ya, bueno, después de estudios se ha comprobado que son mutagénicos y se han sacado del mercado, ¿sí? Hay muchas sustancias, como colorantes, por ejemplo, que son altamente mutagénicas, ¿sí? Entonces, el taller de la próxima semana, antes de iniciar la clase, inmediatamente después de darle su examen, yo voy a hacer un sorteo y voy a decir, no, a ver, tal persona sale al frente y explícame 5 mutagénicos que has encontrado, ¿sí? Y su fundamento químico, ¿ok? Pues no vale decir, profe, tengo el mutagénico, qué sé yo, a ver, tartracina, por un ejemplo, y causa daños en el DNA, listo, se acabó. No, no, tiene que decir por qué, o sea, qué tipo de daños causa. Causa un análogo de base, causa un cambio en la estructura química de la base nitrogenada, causa una migración de electrones en la base nitrogenada, causa un dímero en las bases nitrogenadas, lo que fuese. ¿Ok? Entonces, justificar por qué se le considera sustancia mutagénica y cuál es su principio de acción. ¿Ok, chicos? Entonces, va a ser personal, no va a ser esto grupal, va a ser personal y van a ser sorteadas 2 personas para que salgan y nos expliquen rápidamente, en un par de minutos, no vamos a estar media hora hablando de eso. ¿Ok? Un par de minutos, 5 minutos máximo, y si lo hace correctamente, tiene sus 0,5 ya en evaluación continua como premio. ¿Ok? Entonces, eso va a ser el primer taller para la próxima semana, chicos. Va a ser sorteos. Si, por ejemplo, salió una persona, no, profe, no encontré o no lo hice, sorteamos a otra. Igual, ya si es que la tercera persona sale, que es sorteada, no lo hizo, ya pues aceptamos voluntarios también. ¿Ya? Para que todos, pues, para que sea lo más justo posible. ¿Sí? ¿Se va a tener que Entonces, realizar un PPT, profesor, en Canva? no. Vamos a hacer este taller, no es presentable, es un taller que yo quiero que me lo expliquen con sus propias palabras, más que me lo expongan, ¿no? Ni siquiera una Entonces, imagen. O sea, como con, para tenerla ahí y poder explicarlo. o con la pizarra lo puedo pensar. Ah, bueno, ¿Ya? claro. Entonces, igual no le voy a pedir la fórmula química, pues, ¿no? del proceso como tal, sino que me diga, por ejemplo, cuando vimos automería, migró un hidrógeno, ¿no? Ya. Análogo de base, ¿por qué? Porque justo tenemos un metilo que es parecido al bromuro, o perdón, el bromuro está en lugar del metilo, y lo cual le convierte en bromo etilo, ¿no? Entonces, ese tipo de explicación. ¿Ya, chicos? Y no es taller, perdón, o sea, no es taller propiamente dicho, ¿vale? No tienen que presentar en Canvas nada, ni tampoco les voy a dar un modelo, que como la vez pasada, ¿no? Sino esta vez, es más que todo investigativo, ¿no? Ustedes que busquen información. Y si es, por ejemplo, un producto que, sé yo, que la FAO lo sacó del mercado el mes pasado, mejor aún, ¿no? Para que sea lo más reciente posible, sería ideal. ¿Ok, chicos? Bien, entonces, y eso justamente, los mutagénicos están relacionados con lo que se llama agentes alquilantes, ¿no? Entonces, ¿qué son agentes alquilantes? En palabras simples, agentes alquilantes es cuando una sustancia va a inducir a un cambio químico a las bases nitrogenadas. ¿Qué tipo de cambios químicos? Puede ser, por ejemplo, alquilación. Entonces, generalmente lo que causa esto son los sulfatos de etilmetano, que inducen, ¿sí? la metilación o etilación de las bases nitrogenadas, específicamente de la guanina, por ejemplo. Entonces, básicamente la guanina está feliz de la vida y entra este sulfato de etilmetano y va a incorporar un grupo etilo, ¿sí? Ahí está de rojito, formando de esta manera el 0,6-etilguanina. ¿Ok? Ya tenemos una guanina más su grupo etilo. ¿Cuál es el problema? El problema es que este etilguanina es complementario a la timina. Naturalmente, la guanina tenía que ser complementaria a la citosina, ¿cierto? Era lo normal. Pero ahora esta modificación, esta alquilación hace que la base nitrogenada se comporte como otra cosa y se va a unir a la timina. ¿Ok? Entonces, originando pues una mutación, ¿no? Luego tenemos el ácido nitroso, ¿sí? Que también va a causar desaminación en los grupos. ¿Ok? Igual, la citosina, por ejemplo, tiene su grupo NH2, está feliz, llega el ácido nitroso, causa la desaminación, pérdida de nitrógeno y oxígeno, y esta citosina que se estaba comportando como tal, ahora se comporta como uracilo. ¿Eso qué significa? Que se va a unir a una adenina. ¿Ok? Entonces genera una mutación. Y al final tenemos la hidroxilaminación, ¿no? La hidroxilamina. Entonces, básicamente la hidroxilamina va a convertir el extremo amino en un extremo hidroxilo. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí el extremo amino de citosina normal, feliz, ocurre el proceso de hidroxilaminación, hay una incorporación de un hidroxilo, consecuentemente esta nueva base va a ser complementaria a la adenina, ¿no? La citosina era complementaria a la guanina, ahora no. Ahora esta sustancia nueva es complementaria a la adenina, ¿no? Entonces, generando de esta manera apareamientos incorrectos. ¿Ok? Apareamientos incorrectos. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, como verán, son cambios químicos, ¿no? Que no, lo intento explicar de una manera muy simple para que quede claro y de esta manera, pues, las bases nitrogenadas se unen a otras que naturalmente no deberían hacerlo. ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Está claro? Ya, quieren almorzar todos, ¿no? Ya, ya falta poquito, chicos. Sustancias intercalantes, ¿no? Básicamente son sustancias compuestas que imitan a varias pares de bases, ¿ok?
van a evitar a varias bases de bases que se van a acoplar en el ADN y consecuentemente van a generar pues pérdida de nucleótidos, ¿ok? Estas sustancias intercalantes suelen ser utilizadas como colorantes de DNA, ¿ok? El bromuro de tirio, por ejemplo, es ampliamente utilizado en PCR, o era ampliamente utilizado en PCR hasta que se demostró que también pues a los operarios les puede causar un problema de mutación, ¿no? Porque al final lo estás manipulando, te sirve para intercalar DNA, pero también lo estás utilizando tú, o sea, un mal uso pues puede generar cáncer o tumores, ¿no? Entonces son sustancias que se van a intercalar dentro del DNA, ¿no? Se van a posicionar dentro del DNA y originando pues lo que se llama de lesiones, ¿no? De lesiones. Luego tenemos un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de la exposición a rayos ultravioleta. ¿Qué es lo que ocurre con una exposición a rayos ultravioleta? Va a ocurrir la formación de dímeros de timina. Entonces, normalmente tenemos una secuencia en la cual si hay mucha exposición a la luz, ¿sí? Mucha exposición a los rayos ultravioleta, van a incidir en la timina y va a formar un enlace entre timinas cercanas. La timina debería formar solo puentes de hidrógenos con la adenina, ¿cierto? Es lo normal. La timina debería formar solo puentes de hidrógenos con la adenina. Pero ¿qué ocurre? Esta exposición a los rayos ultravioleta hace que haya uniones covalentes entre timinas, ocasionando de esa manera lo que se llama unos dímeros de timina, ¿no? Este tipo de mutación, ¿qué causaría? A ver, esta mutación física, ¿qué tipo de mutación causaría, mejor dicho? Sabiendo que tenemos dos mutaciones nada más por analizar. Este tipo de exposición, ¿qué tipo de mutación, chicos? Para irnos, vamos. De transición. Pero se está cambiando una base por otra. ¿No dice timina con timina? Ah, Se están uniendo timina con timina. ajá. Entonces, ¿qué tipo Debería de unirse mutación? con otra, la de transversión. No, no está habiendo incorporación, no está habiendo cambio de bases nitrogenadas, ¿eh? Simplemente que la timina se están uniendo entre ellas. Entonces, Ujú. hace que haya tipo un bucle. Consecuentemente, este bucle va a generar unas de lesión, pues, ¿no? Porque en la próxima replicación, en lugar de leer en lugar de leer esas dos timinas, no va a leer absolutamente nada, la polimerasa. Entonces, en vez de incorporar dos adeninas, no va a incorporar nada. ¿Por qué? Porque las timinas están formando ese dímero. Están como inactivas, vamos a decirlo. Entonces, el tipo de mutación es una mutación de tipo de lesión, ¿cierto? Es de tipo de lesión. ¿Por qué? Porque esas timinas, en lugar de estar uniéndose a las adeninas, se están uniendo entre ellas, ¿no? Lo normal es que se unan a las adeninas. Entonces, al unirse entre ellas, está formando ese hueco, ¿no? Y la polimerasa no las va a identificar y forma de lesiones, lo cual es un problema grave, pues, para las proteínas. ¿Ok? Y para finalizar, chicos, mecanismo de reparación del DNA, rápidamente, ¿ok? Entonces, el DNA se daña, como habíamos visto, es fácil dañarse, ¿no? Es fácil que haya un análogo de bases nitrogenadas, una simple migración del hidrógeno, una exposición a los rayos ultravioletas, en sí, hay varias razones por las cuales el DNA se puede dañar, ¿cierto? Se puede dañar. Entonces, ¿cómo hace la célula para evitar esto? ¿Sí? Tiene un sistema de reparación, ¿no? Sí, hay un montón de estudios para entender la reparación del DNA, ¿vale? Entonces vamos a intentar simplificarlos y con el método más común. Entonces, una vez que la célula detecta que hay un daño en su DNA, ¿vale? Una vez que la célula detecta que hay un daño en su DNA, que se realizó mal la replicación, lo que va a ocurrir es que va a haber las glucosilasas que van a eliminar esa base, ¿ok? Van a eliminar esa base. Ah, profe, entonces que las coloquen una nueva base y se acabó el problema. No es tan simple, ¿vale? ¿Por qué? Porque para empezar, la polimerasa no trabaja de base en base, ¿cierto? La polimerasa, ¿cómo trabaja? Trabaja siguiendo una guía, ¿cierto? Teniendo un 3OH disponible. Elonga la polimerasa. No es que la polimerasa va y coloca una base nitrogenada y se retira. No, no es así tan simple. Entonces, la polimerasa, para poder sintetizar una cadena, tiene que tener primero su molde y después su extremo 3' disponible. Entonces, para dar esas condiciones a la polimerasa, la célula, ¿qué hace? Manda lo que se llaman endonucleasas para que corten secciones cercanas a donde ha habido la mutación. ¿Ok? Entonces va a cortar un fragmento entero. ¿Ok? Va a cortar un fragmento entero donde ha habido esta mutación. Entonces, eso hace las endonucleasas, las cortan y las exonucleasas las retiran ese fragmento. Una vez que tengamos ese espacio disponible, las polimerasas van a venir, van a detectar el 3OH disponible y van a comenzar a hacer la síntesis de la nueva cadena. ¿Ok? Entonces finalizamos con la unión de las ligas. Entonces, así es como el sistema de reparación del DNA, ¿vale? Se ha ocurrido pues una desaminación, una tautomería, etc, etc, etc. Es así como el DNA repara su propio material genético.
con acción de las glucosilasas, acción de las endonucleasas, acción de las exonucleasas, acción de las polimerasas y de las ligasas. Todas esas enzimas van a accionar juntamente para poder solucionar este problema. ¿Ok, chicos? Y listo. A ver, última pregunta y con esto acabamos. ¿Cuál es la diferencia entre enfermedades hereditarias y congénitas? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Enfermedades hereditarias y congénitas. Con esto acabamos. Cuanto más rápido me responden, Congénito es adquirido durante la gestación y hereditaria ya desde que se ha formado. ya, perfecto, ¿no? Básicamente las congénitas, como tú bien lo has mencionado, es porque hubo un error con el cigoto ya formado, es decir, la carga cromosómica del padre y de la madre estuvo correcta, ¿cierto? El material genético estuvo correcto, pero durante el embarazo pudo haber ocasionado estos errores y tenemos una enfermedad congénita, ¿no? Perfecto, entonces básicamente era eso. Entonces, aquí colocamos unos ejemplos en humanos para tenerlo claro. Por ejemplo, las genéticas, el cáncer, ¿no? La hemofilia, el daltonismo, ya los cromosomas han tenido una alteración. Bien, y es eso. Entonces, chicos, con esto estaríamos acabando, ¿vale? Ah, ya, faltó decir, el taller de la próxima semana. Son dos talleres, ¿vale? El primero es el tema de las sustancias mutagénicas, ¿sí? Y su principio de cómo es que actúan para generar la mutación. Es lo primero. Y la segunda es, quiero que me revisen todo acerca de nomenclatura de mutaciones, ¿ok? Entonces yo voy a colocar una mutación y quiero que me digan qué significa a nivel de nomenclaturas. Igual les voy a mandar un PowerPoint donde está ahí más o menos resumido, pero yo quiero que busque también en diferentes libros, en internet, las formas de realizar nomenclaturas. Entonces yo voy a simular, por ejemplo, una mutación y te voy a decir, ya, a ver, coloca su nomenclatura, ¿ok? O te puedo decir, mira, yo quiero que me generes esta mutación, por ejemplo, ¿no? Una transversión que implique un aminoácido no conservado. Entonces tú vas a hacer tus secuencias y vas a, ya, profe, aquí tengo la secuencia original, acá tengo la secuencia mutada, por lo tanto, va a originar una mutación de cambio de sentido no conservado. ¿Ok? Entonces van a ser en la pizarra, 4 personas así, cada uno va a resolver un problema, sorteo, si le toca lo fácil, suerte, si le toca lo difícil, pues suerte. ¿Ok? Como es para estudiar y va a requerir tiempo, entonces esto aquí va a valer un puntito de evaluación continua. ¿Ya? Entonces es personal, no es taller, ¿vale? No es taller, entonces, este, no tienen que presentarme nada, simplemente estudiar, ¿ok? Nomenclatura de mutaciones es el tema. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? Por eso, ¿pero a qué se refiere con la nomenclatura de la que hemos visto, lo que hemos estado viendo? Claro, pero es a nivel de cromosomas, ¿no? La que hemos visto, Ajá, pero también hay nomenclaturas para mutaciones puntuales. Yo les voy a mandar una diapositiva, ¿ya? En la cual está ya, resumida, pero yo quiero que esto lo amplíen, pues, o sea, no se centren solo en las diapositivas, sino que investiguen un poquito más, ya. ¿ya? Entonces, Ujú. por ejemplo, la mutación de sustitución, la cual se cambia una citosina por una timina, tiene una nomenclatura determinada, ¿no? Entonces, a ver, dame un segundo aquí. Tengo aquí la diapositiva. Ya, les voy a compartir, ¿ya? Igual les voy a enviar esto, ¿ya? Un ratito, chicos, por favor. Ahora se comparte, ¿vale? Oh, computadora más. Bien, por ejemplo, sí se puede ver, ¿no, chicos? Ya, por ejemplo, aquí.
La nomenclatura para decir sustituciones. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el CDS, el C significa CDS, en la posición 5410 del CDS ha habido un cambio de una adenina por una, perdón, de una citosina por una adenina, ¿sí? Entonces, esa es la mutación que está ocurriendo, ¿no? Se está cambiando citosina por adenina. Y así, ¿no? A nivel del CDS, por ejemplo, había una deleción o inserción de dos bases nitrogenadas insertadas o eliminadas, ¿no? En tales ubicaciones. Entonces, hay todo un tema para hablar de nomenclatura, ¿vale? Entonces, yo quiero que ustedes que lo chequen, lo estudien, y la próxima semana hacemos un par de ejercicios para que quede claro este tema. ¿Una pregunta, chicos? Profe, ese PPT lo va a subir al Canva, ¿verdad? Sí, 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 esto de acá va a estar subido. Ya. Entonces lo repasan y salimos a pizarra. Hago 4 ejercicios, 4 personas salen, cada uno resuelve un ejercicio, ¿no? ¿Qué ese ejercicio? Pues, por ejemplo, no te digo, ya, acá, interprétame, ponte esto. O te doy una mutación y tú que lo coloques la nomenclatura. ¿Ok? Ya, chicos. Cualquier cosa que me van preguntando por medio de la delegada, ¿ya? Bien, entonces ya no les quito más tiempo. Que pasen un bonito día y se cuidan. Nos vemos hasta la próxima semana, ¿vale? Gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos. Chao, se luego. cuidan. Eso es básicamente un resumen de lo que vamos a hacer esta primera parte de la clase. Entonces, primero, bueno, la definición de mutación, ya que lo hemos dicho en la clase pasada. Pregunta, ¿una mutación es transmitida hacia la herencia, a la descendencia o no? Sí se Las puede mutaciones. transmitir siempre y cuando se den en el último par, las células pues germinales. Ya, a ver, vamos a definir esas dos cosas. En el último par de cromosomas, me imagino cromosomas sexuales, ¿no? Sí, ¿A eso sí, te sí, referías o no? sí. Ya, o, a ver, vamos a dibujar aquí una célula. ¿Ok? Tenemos aquí una célula, ¿cierto? Entonces la célula va a tener, ¿qué cosa? Los cromosomas, pues, ¿no? Los cromosomas están en forma homólogos, ¿no? Sus pares homólogos. Uno viene del padre, otro de la madre, ¿no? Entonces, generalmente se le va a numerar, ¿sí? De alfanumérico, ¿no? Empezamos por el 1, por el 2, por el 3 y así. En perritos, ¿cuántos cromosomas tenemos? En perritos, ¿cuántos cromosomas creen que hay? ¿Cuántos pares de cromosomas? 78. 78, ¿cierto? Los perritos tienen 78. Entonces, ¿cuántos pares tendrían? 39, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el par 38 y aquí pues supongamos que tengamos un machito, ¿no? Entonces tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿ok? Bien. Entonces tenemos aquí los 38 pares de cromosomas más el cromosoma, el par de cromosomas sexual. ¿Qué tipo de célula es? ¿Qué tipo de célula es? Cualquier célula, a ver, que conozco en el organismo. ¿Se refiere a la clasificación de somáticas y germinales? O Ya, también, o sea, cualquier célula somática, ¿cierto? ¿Alguna célula que conozcan? Ya, epitelial, ¿ok? Epitelial. Este es un tipo de célula epitelial, es decir, somática, ¿no? Epitelial, que es somática. Epitelio. Y luego tenemos unas células sexuales, ¿cierto? Las células sexuales. ¿Cómo van a tener aquí la composición cromosómica? Se le está Arriba, entrecortando. ¿cierto? Tenemos el cromosoma 1, cromosoma 2. ¿Se escucha entrecortado otra vez, chicos? ¿Perdí? No, ya no. y por ratos. Hola. Ya. Ya. Entonces tenemos aquí hasta el cromosoma 38 y el cromosoma sexual X, supongamos. ¿Ok? Entonces, estas de aquí son células sexuales. Células sexuales o células germinativas también, un nombre más genérico, germinativas. Y esto hay células somáticas. Pregunta, a ver, aquí una pregunta más que todo para que ustedes piensen. Todas las células del testículo o del ovario
son de este tipo, ¿sí o no? No, porque hay No, otras que están conformando al órgano. ¿Qué otras células habrá en el testículo u ovario? Células. Ya, otra pregunta más. ¿Todas las células germinativas son de este tipo? Más específico. Algo de repro ya aquí. ¿Todas las células germinativas son de este tipo? La primera pregunta, ¿cierto? Todo el testículo ovario está compuesto, no está compuesto, no en forma, pues. ¿Por qué? Porque no solo tenemos gametos o células germinativas, tenemos también células epiteliales, células de la médula, células que se encargan del tema del sustento, células de Células del conjuntivo también. células, espermatozoides, células del conjuntivo. Entonces hay un montón de mucosas germinativas, ¿no? Células somáticas, ¿no? Entonces eso va a conformar tanto los testículos como los ovarios. Bien, pero si vamos a algo más específico, ¿okay? Quedó claro que no, ¿cierto? El ovario tiene también células somáticas como células germinativas. Dentro de las germinativas, ¿todas las germinativas son de este tipo, sí o no? Entonces aquí recordar un poquito de repro. Los gametos, ¿quiénes son? Son espermatozoides u ovocitos, ¿cierto? Esos son los gametos. Es el producto final de la gametogénesis. ¿Okay? Es el producto final de la gametogénesis, es decir, la formación de ovocitos o la formación de espermatozoides. Pero estas células vienen por un proceso de gametogénesis llamada espermatogénesis u ovogénesis, parten de una célula gamética inicial. Este tipo de célula gamética, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser un tipo diploide o haploide. diploide. Diploide, ¿cierto? Tiene que ser igual que una célula somática, parte de una célula somática. ¿Por qué? Porque durante la meiosis, ¿no? Que se ocurre la meiosis 1, meiosis 2, hay reducción del material genético para llegar hasta espermatozoides u ovocitos. Pero al iniciar el proceso, tiene que ser una célula somática. Es imposible que inicie con una célula haploide, porque si después de la reducción vamos a tener mitad de material genético, n medio. Es imposible. ¿Ok? Entonces, las células germinativas, ¿sí? Y a estas se llaman justamente células madre germinativas. ¿Ok? A estas se van a llamar células madres germinativas. Son también somáticas, ¿vale? No todas las células son germinativas, van a ser haploides. Hay las células madre, se llaman células madre espermatogoniales y células madre ovogoniales, que van a permitir que tengamos células haploides, pues a partir de la constitución genética diploide, ¿no? Es decir, teniendo cromosomos homólogos, ¿no? Igual que en el epitelio. ¿Ok, chicos? Entonces, volviendo a la mutación, ¿cuándo se daría la transmisión de la mutación a la descendencia? ¿En qué casos? ¿En qué casos los hijos tendrían esa mutación? Cuando la mutación ocurre, ¿dónde? Cuando se da ese nivel en las células germinativas, Exacto. ¿Y exactamente dónde? Exactamente en esta fase. en esa En esta de fase. cuando es diploide todavía. Exacto. Desde acá, ¿no? Todo este momento. Aquí, por ejemplo, en este cromosoma, entonces el espermatozoide va a salir con el error, ¿sí o no? El espermatozoide va a salir con el error. Por lo tanto, al formarse el cigoto, este cromosoma ya viene con el error. En cambio, si ocurre la mutación acá, por ejemplo, ¿va a ser heredada, sí o no? Si ocurre la mutación acá en el cromosoma sexual de la célula somática, ¿va a ser heredada, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Estas líneas azules significan mutación, ¿vale? Si la mutación ocurre en los cromosomas de las células epiteliales, neuronales, pulmonares, digestivas, de las glándulas mamarias, ¿va a ser heredada, sí o no? Creo que no. No, pues, porque no tiene nada que ver con la formación de espermatozoides. Esta célula no tiene nada que ver con la formación de ovocitos. Entonces puede estar mutada, ¿no? Y las células espermatogoniales y células
ovogones no tienen esta mutación. ¿Qué es lo que ocurre? Generalmente cuando hay una mutación a gran escala, hay una mutación que involucra, por ejemplo, neoplasias, ¿no? Cuando migra el cáncer, ¿cómo se llama el término? No Escuchaba se algo le entrecortado, escuchó. profesor. Sí, ¿cómo dijo? ¿Me? Perdón, perdón. No se le escucha Cuando nada, hay la profe. migración de las células cancerígenas ¿Cómo se al llama resto qué? El del de las cuerpo. células cancerígenas. El internet está cortado. Ya, yo les escuché. ¿Me escuchan, chicos, o tampoco? Yo les estoy escuchando ahora. Sí, a ver, Escucha, profesor. sí. ¿Qué está pasando? Ya, vamos a ver. Cuando hay la migración, ¿sí? Cuando hay la migración de células cancerígenas al resto del cuerpo, ¿cómo se llama ese proceso? ¿El cáncer hizo qué cosa? Ah, metástasis. Metástasis, ¿cierto? Entonces, si ocurre la metástasis, póngase de las glándulas mamarias al tema de las ovogonias, entonces ahora sí, ¿no? Pues que esta mutación sea heredada, ¿no? Entonces, es heredada siempre y cuando, ¿sí? Las células gonadales, ¿sí? Se vean afectadas. Si no, no tiene por qué ser heredado. Entonces, ¿qué ocurre con una radiación, por ejemplo? La radiación, las mutaciones por radiación, ¿serían heredadas o no? Las Creo que sí, mutaciones por... porque se extendería a todo el cuerpo. Claro, ¿no? La radiación, ¿cuál es la diferencia entre una mutación focal o una mutación por radiación? En que la mutación por radiación, pues, va a penetrar todo el cuerpo, no es que haya solo sufrió radiación mi cabeza y el resto del cuerpo se mantuvo, ok, o solo hubo radiación al tema de el brazo y el resto del cuerpo está ok, ¿no? La radiación, justamente su característica es la rápida penetración por la materia, ¿no? Entonces, en la radiación, pues todo el cuerpo está siendo irradiado, entonces obviamente estas células son bastante propensas a mutar. Antes de continuar, ¿ustedes creen que las células, o si les digo que las células de las gónadas son altamente propensas a sufrir mutación? ¿Por qué creen que se debe eso? Las células tanto de la formación de espermatozoides como de ovocitos son altamente propensas a sufrir mutaciones. ¿Por qué creen? ¿Qué característica tienen estas células para que les ocurra eso? ¿Cuándo ocurren las mutaciones? ¿En qué momento? En Mutaciones la puntuales. replicación. En la replicación, ¿cierto? ¿Y cuándo hay replicación? Cuando la célula necesita ¿qué cosa? Dividirse, Ujú. ¿cierto? Si la célula necesita dividirse, se tiene que replicar. ¿Este tipo de células se replican mucho o se replican poco? Se Por replica ejemplo, mucho. producción de espermatozoides, ¿no? Estamos hablando de millones de espermatozoides producidos por día del individuo. Millones de células producidas por día, ¿no? Y es un proceso súper, súper continuo, 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 continuo. Entonces, tiene que estar en constante división, tanto mitótica como meiótica. División, 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 división. Entonces, hay más chance que ocurran mutaciones si es que ocurre un proceso repetidamente varias veces, ¿no? Entonces, justamente cuando, por ejemplo, ocurre la quimioterapia o claro, quimioterapia, lo que hacen los medicamentos, ¿qué cosa es? Es detectar, ¿sí? La quimioterapia, detectar focos en los cuales la replicación sea muy alta, que es lo que ocurre en el cáncer, ¿cierto? Entonces, hay controles en el cual se ve, pues, cuando la replicación es alta. Entonces, cuando hay un tratamiento de quimioterapia, generalmente
además de las células cancerígenas, las células de las gónadas son las afectadas, ¿no? Entonces, en un 80-90%, el paciente que está en quimioterapia, ¿sí? Tiene la fertilidad afectada, ¿no? Se vuelve un individuo estéril. Por eso que hay estrategias para recuperar los órganos antes de entrar a quimioterapia, porque cuando entra a quimioterapia, sí o sí se va a volver estéril. ¿Por qué? Porque, entre comillas, ¿no? Esto es muy, muy entre comillas, las gónadas tienen un comportamiento de mutación o de división, perdón, muy parecido al cáncer, ¿no? Entonces, ¿por qué se replican un montón? Se replican un montón, un montón. Son más propensas a sufrir, a ser blanco de las quimioterápicas, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué decíamos que la mutación es la fuerza evolutiva? Yo mencioné esto también. ¿Por qué hablábamos que la mutación es una fuerza evolutiva? Porque gracias a la mutación las especies cambian, pues, ¿no? Y si ya hay un cambio que lo podemos observar, eso ya es parte, ¿no? de la evolución. Exacto, ¿no? Entonces, básicamente me permite explicar el origen de nuevas especies, ¿no? Y no la continuidad de las mismas, ¿no? Entonces, ¿por qué hay nuevos individuos? ¿Cómo es que aparecieron nuevos individuos? Pues la mutación es uno de las explicaciones, ¿no? De las hipótesis. Bien, entonces a las mutaciones las podemos clasificar en diferentes tipos, ¿ya? Diferentes criterios, la verdad, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en los siguientes. Primero en el tamaño, que se lo vimos la clase pasada, sí. Y ahorita lo vamos a ver súper rápido, porque no quiero centrarme en eso. Luego en su impacto en la proteína. En su impacto en la proteína, yo les pregunto, ¿en qué tipo de mutaciones podemos identificarla? ¿En larga escala o pequeña escala? En De acuerdo pequeña a su impacto. escala. En pequeña escala, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy en pequeña escala, está perjudicándose solo un gen. Entonces, al saber que el gen se está perjudicando, yo puedo saber, ¿qué le pasó a este gen? ¿Por qué se está perjudicando? ¿Será que el cambio es significativo? ¿Será que el cambio es pequeñito? Y se puede analizar. Luego, existen otras clasificaciones, ¿no? Aquí hay un error, tipo de cromosoma, dice autosómico y somático, al final es lo mismo, ¿no? Cromosomas autosómicos o somáticos es lo mismo. En sí la palabra es cromosomas sexuales, ¿no? Cromosomas sexuales. Bien, origen, espontáneas inducidas, tipo celular, etcétera. Bueno, no vamos a centrarnos en eso ahorita. Bien, por su tamaño, le acabo de pasar rapidito porque ya lo hemos visto, ¿sí? Se le llaman aberraciones también, ¿no? Porque involucra varios genes, ¿no? Ya les había dicho que el origen de estas aberraciones o estas alteraciones cromosómicas es debido a un mal crossing over, ¿ok? El crossing over ocurre y todo bien. Es una forma que tiene de recombinarse el material genético y está todo bien, ¿no? Para dar variabilidad. Sin embargo, si este crossing over es mal realizado, ahí ya tenemos estos errores, ¿no? El primero, duplicación. Básicamente se duplica un área de cromosoma. Luego tenemos deleción, se elimina un área del cromosoma. Luego tenemos inversiones en las cuales se invierte una porción del cromosoma. Por ejemplo, aquí tenemos cromosomas. Voy a aprovechar esta imagen para hacerle recordar esto. Los cromosomas tienen dos brazos, ¿cierto? El brazo P, el pequeño, y el brazo Q, el grande, ¿no? Y el brazo Q, el brazo grande. Entonces, hay diferentes formas del cromosoma. Tenemos cromosomas metacéntricos, en los cuales el brazo P y el brazo Q son del mismo tamaño. Y luego tenemos pues submetacéntricos, cromosomas acrocéntricos, cromosomas telocéntricos, en los cuales no tenemos absolutamente nada de brazo P. ¿Ok? Entonces, el brazo P es el que se va a ir acortando, por así decirlo, para tener diferentes tipos de cromosomas. ¿Ok? Entonces, las especies hay algunas especies que tienen más cromosomas acrocéntricos, hay otras especies que tienen más cromosomas metacéntricos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Profesor, creo que los telocéntricos solo tenían los vegetales, nosotros no. Nosotros, telocéntricos. Sí, No, nosotros sí tenemos un par de telocéntricos. O sea, sí tenemos al así. final. O sea, solo que es muy, muy chiquitito, ¿no? Por ejemplo, el brazo, el acrocéntrico, que es casi el cromosoma 21, por ejemplo. Es un cromosoma acrocéntrico, pero ya es muy, 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 muy chiquito el brazo P. Es casi, casi ya un telocéntrico. ¿Ok? ¿Qué más? En cuanto a cromosomas. Eso de aquí se llama bandeo.
¿vale? Bandeo de cromosomas. ¿Qué quiere decir bandeo de cromosomas? Pues el cromosoma se va a colorear según sus altas zonas de transcripción. O sea, mientras más bandeado está, pues es una zona alta de transcripción para identificación de áreas, ¿sí? Entonces, se le va a identificar por áreas. Por ejemplo, aquí tenemos el área A, B, C, D, F. Entonces, dentro de esta área hay genes, ¿no? Es una forma para nosotros poder identificar cómo es que estos cromosomas están, o perdón, cómo esas bandas están distribuidas y cómo los genes están distribuidos dentro de estos cromosomas. ¿Ok? Bien. Eso es en cuanto a cromosomas, ¿vale? Utilicé la figura para hablar de cromosomas porque luego lo vamos a hacer un ejemplito. ¿Qué ocurre? Las inversiones es simplemente, pues, inversión de genes, ¿no? O inversión no, de genes, no, de parte del cromosoma, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser paracéntrica, en la cual no incluye al centrómero, que debería ser esta parte, o pericéntricas, que sí incluye al centrómero. Entonces, se intercambian porciones determinadas del cromosoma. Y luego tenemos las translocaciones, ¿ok? Las translocaciones, pues, están relacionadas con el proceso de intercambio de fragmentos determinados, ¿ok? Entonces, se van a intercambiar fragmentos de cromosomas. En este caso, por ejemplo, el cromosoma 4 intercambió fragmentos con el cromosoma 20, ¿ok? Entonces, Entonces, cuando el intercambio es de pequeños fragmentos, ¿sí? Cuando el intercambio es de pequeños fragmentos, nosotros hablamos como translocación recíproca, ¿ok? Recíproca. Y cuando la translocación es de fragmentos o porciones completas de un cromosoma, en este caso, un cromosoma acrocéntrico, por ejemplo, su porción completa, nosotros hablamos de translocaciones robertsonianas. ¿Ok? Entonces, recíprocas es un pedazo pequeñito. ¿Ok? Intercambio de un pedazo pequeñito. Recíproca. Robertsoniana es cuando todo el brazo, el brazo, en este caso el brazo P, se intercambia, ¿sí? Se intercambia con otro cromosoma. Todo el brazo. Entonces, ¿qué implicancias tiene esto? Pues la vamos a ver a continuación. Aquí. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí quiero estar. Entonces, ¿qué ocurre con la translocación robertsoniana? Primero, se da entre cromosomas acrocéntricos. ¿Qué quiere decir? Que tienen un brazo P muy, muy, muy chiquitito. ¿Ok? Acrocéntricos. Tiene un brazo P muy chiquitito. Entonces, tenemos aquí el cromosoma, vamos a colocarle el nombre, cromosoma 1 y cromosoma 2. ¿Ok? Tenemos el cromosoma 1 y el cromosoma 2, los cuales ambos son acrocéntricos. Entonces, la translocación robertsoniana incluye todo el brazo corto del cromosoma acrocéntrico. ¿Ok? Todo el brazo corto del cromosoma acrocéntrico. Y lo que va a ocurrir aquí, por ejemplo, es la unión, ¿sí? La unión con un fragmento largo del otro cromosoma. ¿Ok? No todo, ¿vale? Le causa un fragmento largo nada más. Un fragmento largo del otro cromosoma. Un fragmento largo del otro cromosoma. Entonces, ocurre la translocación. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir que tenemos la formación de un cromosoma mayor, ¿no? Un cromosoma 3. Entonces, un cromosoma 3 mayor. Y los chiquitos también se van a unir, ¿no? Porque quedaron chiquitos aquí sobrando. Se van a unir formando un fragmento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que este fragmento puede ser, como es pequeño, a veces se pierde, ¿no? Se pierde. Entonces, pasamos de tener, por ejemplo, 2 cromosomas a tener solo uno, ¿cierto? El cromosoma 3. De tener el cromosoma 1, 2, formaron el cromosoma 3. Entonces, esta translocación robertsoniana explica, por ejemplo, la evolución a nivel del el ser humano. ¿Por qué? Porque se dice, la teoría, ¿no? Que el ser humano se originó justamente por esta translocación robertsoniana.
Lo que pasa que al comparar los genomas, tanto del humano como el chimpancé, observaron lo siguiente. Los cromosomas humanos tienen del 1 al 23, ¿cierto? Cromosoma 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 23. Pero al detenerse en el cromosoma 2, ¿vale? El cromosoma 2 lo vemos así. Y al analizar lo mismo en chimpancés, vemos que el cromosoma 2A, ¿sí? Y el cromosoma 2B son muy parecidos al cromosoma 2. Son muy parecidos. Entonces, la única diferencia está en sus brazos P. ¿Sí? La única diferencia está en sus brazos P. Entonces, la hipótesis es que hubo una translocación robertsoniana, ¿sí? Hubo una translocación robertsoniana, en lo cual se juntó justamente el brazo P del cromosoma 2A con el brazo Q largo del cromosoma 2B. ¿Ok? Se juntaron estos dos y el fragmento resultante o restante, ¿sí? Se fusionaron, pero a lo largo de los años, de los millones de años, este fragmento fue desapareciendo. Entonces, he ahí el origen de por qué, por ejemplo, en los chimpancés tenemos un cromosoma adicional. Y ese cromosoma lo han denominado cromosoma 2B. ¿Ok? Entonces, el origen del cromosoma 2 es debido a la translocación de los cromosomas 2A y 2B en chimpancé. ¿Quedó claro, chicos? Hola, hola. Sí, Ya, entonces, profe, pero ¿cómo saben que los cromosomas son iguales? ¿No? La pregunta. Profe, ¿cómo dicen que cromosomas son iguales? Por el bandeo. El bandeo me indica básicamente que hay zonas muy parecidas, por ejemplo aquí, ¿no? Si analizamos los bandeos, son exactamente iguales. Son exactamente iguales entre ambos, ¿no? Claro, con sus diferencias, pero en su gran mayoría son exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, esto vendría a ser con mutaciones por translocación. Luego tenemos las mutaciones numéricas que incluye ganancia o pérdida de cromosomas, ¿no? De acá ya lo hemos visto, aquí rápidamente son los diferentes cromosomas que son más sensibles a ser sufrir aneuploidías, el cromosoma 21, 18, 13 en humanos, o los cromosomas sexuales también en humanos. ¿Cómo se origina esta aneuploidía? Ya lo expliqué anteriormente, ¿sí? Básicamente tenemos aquí las células espermatogoniales, tanto del hombre como, células madre, perdón, tanto del hombre como de la mujer, en las cuales después de un proceso de meiosis, tanto meiosis 1 como meiosis 2, va a haber la disyunción o separación del material genético, ¿no? Disyunción 1 y disyunción 2. Si hay una incorrecta disyunción, vamos a tener que tenemos más material genético, ¿no? Y acá, por ejemplo, estamos analizando a un cromosoma. Vamos a suponer que analicemos al cromosoma 21, ¿ok? El cromosoma 21. Entonces, el cromosoma 21, ¿sí? Ha formado sus cromátides hermanas, ¿no? En este caso son dos cromátides hermanas para cada cromosoma homólogo. Entonces, una vez formadas sus cromátides hermanas, ¿sí? Se va a dividir, ¿sí? Se va a dividir. Entonces, esa división, pues, va a hacer que, o esa disyunción que tengamos, es una disyunción correcta, ¿verdad? Es una disyunción correcta en la cual cada célula va a tener el material genético. Cuando esto es incorrecto, es decir, cuando no hay una correcta disyunción, vamos a tener este escenario, ¿ok? Vamos a tener este escenario. Entonces, no hay disyunción. Entonces, aquí, profe, ¿esa célula no tiene material genético? ¿Sí o no? ¿Esta célula carece de material genético? ¿Verdadero o falso? ¿Esa célula carece de material genético, chicos? ¿Verdadero o falso? falso, falso, porque la meiosis solamente se está dando en estos cromosomas, pues no, luego tiene más ADN, pero no de no de estos cromosomas. Exacto, ¿no? Entonces, yo una vez pregunté, ¿no? Según la imagen, la flechita indica que esa célula no tiene material genético. Falso, pues, es absurdo, ¿no? Ojo, esta es la disminución del cromosoma 21, pero tenemos otros 22 cromosomas, ¿sí? Que se están dividiendo correctamente, ¿ok? Entonces, todo lo material genético está ok, ¿no? Entonces, solamente tenemos este cromosoma que está realizando la disyunción incorrecta, ¿ok?
Entonces la meiosis 1 me genera esto y luego la meiosis 2 otra vez, ¿no? Va a haber una separación y me genera esto. ¿Vale? Entonces, al final tenemos pues que a partir de 2n, lo normal, a partir de 2n, lo normal es que obtengamos pues haploidías, ¿no? N, ¿no? Es lo normal. Pero en este caso pues estamos observando que hay 2n para este cromosoma, ojo, y repito, no les pregunté, ¿no? Quiere decir que el espermatozoide tiene el doble de cantidad de DNA, ¿verdadero o falso? Falso, pues, ¿no? El espermatozoide no tiene el doble de cantidad de DNA. Tiene un cromosoma más, pero no es que todos los cromosomas se han duplicado, ¿no? O han hecho no disyunción. Solo un cromosoma se equivocó. Todos los demás están correctos. ¿Ok? Y así sería, pues, ¿no? Así sería, por ejemplo, si nosotros vemos el cariotipo de una persona que no, de un gameto o de un cigoto que se formó por la unión de dos gametos, el cual uno no tenía disyunción correcta. Entonces tenemos este escenario. ¿Ok? Tenemos este escenario. Entonces, en el cual, pues, justamente el cromosoma 21 es el adicional. Entonces, yo les había preguntado, creo, en la clase, les hablé de esto, ¿no? ¿Qué pasaba si, o no sé si les hablé a ustedes, existe trisomía del cromosoma 1? ¿Es posible, sí o no? Trisomía del cromosoma 1, ¿es posible? ¿Es posible observar trisomía del cromosoma 1 y por qué? Si les pregunto es en el examen, ¿no? A ver, explicarme O todo de sea, trisomía. nos dijo de que la trisomía del par 21 era posible, ya que estos cromosomas eran pequeños, ¿no? Y como el otro, el agregado también era pequeño, sí se podía dar, mencionó que era como un milagro, pero viendo la imagen del cromosoma 1, ambos son de gran tamaño. Exacto, y es posible, sí es posible, ¿cierto? O sea, es Ajá, posible que no haya una disyunción, porque este de acá es un proceso aleatorio. O sea, sí. muchas células, o sea, para que se forme esta no disyunción es un proceso aleatorio, y cualquier cromosoma, cualquiera de los 20, podría formar esa no disyunción. ¿Ok? Cualquiera de los 20 podría formar la no disyunción. O sea, es un proceso que se da. Sin embargo, ¿qué ocurre? Ocurre que si las funciones en las cuales están involucrados esos cromosomas, de las proteínas que van a permitir sintetizar esos cromosomas, son proteínas cruciales para la sobrevivencia, pues simplemente ese individuo el cigoto formado va a tener un aborto espontáneo, pues, ¿no? Va a morir. Aborto, ni siquiera aborto, porque ni bien formado el cigoto se va a entrar en apoptosis, ¿no? Entonces ni siquiera va a formar 2 células, 4 células. Simplemente va a quedar en una célula cigoto. ¿Ok? Entonces, antes de tener nuestra primer descanso, voy a compartirles una lectura, ¿vale? Quiero que lo lean y lo vamos a discutir cuando volvamos. Vamos a tener descanso, mejor quiero que descansen y después lo leemos. Bueno, lo voy a compartir igual con su compañera, su delegada. Y por favor, Mariana, compártelos. Y a las 15 minutitos de descanso, 11:40. ¿Ok? 11:40, lo abren, lo leemos o lo leen ustedes y luego hacemos preguntas al respecto. ¿Ya? 11:40 empezamos nuevamente, chicos.